muchas gracias a quienes ya están conectados. Bienvenidos a esta transmisión de reflexiones y debate. Mi nombre es Carlos Morales Monzón. De verdad un placer, como siempre, recibirlos acá en esta transmisión a través de el Facebook. Y, por supuesto, bienvenida Evelyn Blanc. Bienvenidos Silvio Gramajo, con quienes pues, hemos estado compartiendo durante las últimas semanas estos espacios en los que estamos intentando analizar, reflexionar un poco sobre el papel de los medios de comunicación en general y los periodistas, específico de la actividad, dentro de la sociedad democrática. Así es que, nuevamente, bienvenidos. Vamos a dar inicio para no perder tanto tiempo, porque al final se nos corre el tiempo y se nos acaba rapidísimo cuando nos picamos aquí hablando. También me gustaría empezar con, esta vez con Silvio Gramajo, la semana pasada, con Evelyn, con el doctor Gramajo, para que nos diga un poco cómo ve la situación de los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? Más adelante en otro programa, pues vamos a hablar de otros tipos de medios más novedosos que están surgiendo conforme las coyunturas se nos están dando, ¿verdad? Y supongo que habrá muchos más que vayan a surgir en adelante, pero precisamente la pandemia da lugar también a este tipo de situaciones que nos estamos viendo hoy como transmisiones, ¿verdad? Vía diversas plataformas. Pero los medios tradicionales, ¿cuál es el papel que deben jugar los medios tradicionales? ¿Cuál es el papel de los medios tradicionales? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Evelyn. A ver, tal vez para comenzar con un planteamiento bastante básico que nos permita luego profundizar en función de otro tipo de circunstancias. Yo creo que si quisiéramos ver cuál es la situación de los medios tradicionales y un poco el papel que juegan, es que no van a variar en función de muchas circunstancias del papel de cualquier medio, ¿sí? El papel de los medios es informar, es generar contenidos de diversa índole, también tienen una función de entretener. Pero yo creo que una situación que se hace necesaria poner en la mesa de discusión es la circunstancia legal de los medios tradicionales, ¿sí? Partamos de ahí. Los medios tradicionales normalmente, en muchos países, y Guatemala no es la excepción, bueno, en todos los países, pero Guatemala no es la excepción, van a tener un sustento legal bastante fuerte, bastante sólido, que al menos esa variable les permite una tranquilidad y una continuidad, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, la prensa impresa, en Guatemala pues se requieren de algunos requisitos elementales necesarios como registrar la publicación, y de hecho son unos requisitos que son bastantes para establecer un medio. El asunto, digamos, cobra un matiz muy importante cuando hablamos de los medios audiovisuales, porque los medios audiovisuales normalmente utilizan las frecuencias del Estado, ¿sí? Y en este caso en Guatemala están súper protegidos, ¿sí? Los protege la ley de telecomunicaciones, y realmente el tema desde esa perspectiva es que podemos luego analizar la situación o la circunstancia de ese sistema legal, pero mientras ellos tengan el usufructo del uso de las frecuencias, van a continuar. Menos desde esa perspectiva, no tienen mucha posibilidad de intranquilidad, sino más bien son permisos que incluso la última vez que se renovaron, si mal no estoy, se renovaron por 25 años, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, ellos van caminando, ¿sí? Y la prensa impresa, pues, únicamente requiere de estos pequeños requisitos como el registro, etcétera, etcétera. Esa es como una situación, digámosle, que podríamos analizar específicamente de los medios. La segunda, y ahí me voy a quedar como para ver si abrimos a
a debate u otro tipo de cuestiones con Evelyn es la situación financiera de los medios tradicionales, ¿sí? Yo creo que a partir, y eso ya creo que lo habíamos platicado hace dos miércoles o el miércoles pasado, los medios están enfrentando un cambio, problemas más bien, dilemas y retos, ¿sí? En cuanto a su modelo de sostenibilidad, ¿sí? Los medios tradicionales normalmente se sostenían, y eso es regla general, por dos formas: por venta de publicidad y por venta del producto, especialmente en el caso de la prensa impresa, digámosle, por la suscripción o la venta del ejemplar, ¿sí? Y en tal caso, los medios audiovisuales pues, se sostienen vía la publicidad. Ahí se empezó a enfrentar una serie de circunstancias bastante difíciles, porque con el surgimiento, o sea, hay varios factores, pero uno de estos factores, el surgimiento de las nuevas tecnologías y la atracción de nuevos usuarios y de las circunstancias que implica la gran cantidad, pero gran cantidad de los recursos de publicidad se trasladaron a redes sociales, ¿sí? O a medios digitales. Y entonces eso hizo de que muchísimos anunciantes trasladaran sus dineros, digamos, sus recursos, sus anuncios a estas plataformas y empezar a disminuir los ingresos de estos medios. Esa es una circunstancia que es, no solo en Guatemala, está pasando en muchos países, algunos países antes que otros, algunos países han enfrentado esta circunstancia de una forma, otros de otros, y entonces eso es lo que hemos estado viendo por el momento. Todo esto tiene un impacto en la generación de contenidos, que a su vez impacta la opinión pública. Pero yo ahí me quedaría para ver si hay más aportes desde otra perspectiva. Sí, gracias, Silvio. Mencionabas que los medios de comunicación tienen como esencia pues, la tarea de informar. Cierto, totalmente de acuerdo. Y luego mencionaste que entre otras de las funciones también la tarea de entretener. Pero pregunto, ¿tienen los medios de comunicación también la tarea de formar o educar a sus públicos? Evelyn Blanc. Bueno, yo quiero retomar un poco el tema anterior para hablarlo desde una perspectiva histórica, y es que los medios tradicionales o convencionales o comerciales, porque hay mucha discusión sobre, bueno, ¿cómo los llamamos? Casi que son medios de un determinado periodo, época histórica que parte de la imprenta y comienza a desarrollarse toda esta forma de cómo se va a producir el traslado masivo de información. Es el modelo que menciona Silvio, es el modelo empresarial, cuando la información se convierte en mercancía, pero también cuando los estados comienzan a regular la protección de estos medios en aras de su función con respecto a la libertad de expresión. Entonces, cuando este episodio histórico comienza a modificarse, indudablemente con el surgimiento de la Internet. Y no porque surjan los medios digitales, sino porque se produce la sensación de que la información es gratis. Y en efecto, entonces se produce ese quiebre del modelo económico que sostenía a los medios tradicionales. Porque obviamente la gente piensa que la información la va a obtener en Internet sin tener que pagar una suscripción, por un lado, y las agencias de publicidad dicen, bueno, si no tiene likes no nos interesa, por el otro. Entonces no están contratando la misma cantidad de publicidad que contrataban en los medios tradicionales. Entonces hay una etapa histórica y bien marcada, por un lado por el surgimiento de la imprenta y por el otro por el surgimiento de la Internet y la facilidad de obtener información aparentemente sin costo. Y digo aparentemente porque este es el problema que hay con el quiebre del modelo económico de los medios. El periodismo de investigación, el periodismo profesionalmente bien hecho, no es barato. Pero la gente no sabe eso.
Entonces, con el quiebre del modelo económico de los medios, lo que realmente está en riesgo y lo que debe entrar a regular el Estado es el periodismo de investigación, el periodismo profesionalmente bien hecho para que no desaparezca ese tipo de periodismo. ¿Me repites la pregunta que formulabas al inicio? No escucho el micrófono. Sí. Silvio Gramajo en principio mencionó las funciones de los medios de comunicación y decía que la clave, la original, por supuesto, es informar, ¿verdad? Esa es la base de los medios de comunicación. Pero luego mencionó la de entretener. Ahora, yo me preguntaba si debemos agregarle a estas funciones la de formar o educar a los públicos. Bueno, aquí hay unos aspectos que son muy profundos, ¿verdad? Porque lo quieran o no lo quieran, los medios nos están formando, sobre todo los medios masivos, los que tienen públicos amplios, con sus discursos nos están trasladando ideología y mucha de esa ideología se queda. Entonces, los discursos de los medios son apropiados. Y acordémonos que los temas que ellos abordan son los temas que discutimos socialmente y los que ellos invisibilizan. Si no hay otra fuente de información, son los temas que no discutimos socialmente. O sea, este ámbito de la formación es bastante profundo y debería ser entendido y asumido con mucha responsabilidad por los periodistas. Yo quisiera como abonar una cuestión ahí porque me parece muy importante, es, a ver, podemos encontrar cualquier cantidad de funciones, bueno, no cualquier cantidad, pero sí las funciones de los medios de comunicación. O de hecho, podemos, digámosle, poner un poco más exquisitos y más firmes, pues, en la lógica. Contenidos de entretenimiento y contenidos informativos. A mí siempre me ha parecido, digámosle, yo he pensado mucho y me pienso y me suscribo especialmente, esa era la palabra que quería utilizar, a una definición de las funciones de la comunicación que ustedes se recordarán, que justamente en este mes de octubre, hace 40 años, se emitió el informe McBride, ¿sí? El informe Un Solo Mundo, Voces Diversas. Y resulta que ahí, incluso si mal no estoy, creo que son 7 o 9 funciones las que se le ponen a los medios de comunicación. Y en efecto, una de las que se les pone es educar. Pero yo también siempre he pensado, por ejemplo, que un periodismo, un medio que hace bien su trabajo informativo, educa. ¿Sí? Vayamos desde la técnica. Si está bien escrito, educa. Porque las personas leemos entonces algo bien escrito, ¿sí? Y aprendemos de redacción y de ortografía a leer algo bueno, ¿sí? Si cumple con los parámetros y los estándares de los diversos géneros periodísticos, también educa, ¿sí? Y volviendo un poco al tema de Evelyn, ¿sí? Si lo vemos desde la perspectiva crítica, de la cuestión hegemónica o manipuladora, o incluso desde otra teoría que defiende un poco más la capacidad del receptor, es que nos genera una serie de contenidos que nos sirven para enfrentarnos, ¿sí?, al contexto social. Porque en primer lugar nos permiten y nos trasladan una realidad que nosotros la vemos de una perspectiva y el medio nos presenta otra perspectiva. O puede ser que nos presente la misma, ampliada, modificada, y me convence, me desagrada, como ustedes quieran. Entonces, y eso me permite a mí, porque el tema de la educación también pasa por el tema de la información. ¿Dónde está el valor de la información? En que yo adquiero insumos para poder tener esta discusión que estamos teniendo entre nosotros, por ejemplo. Esa discusión que obtengo con un vecino, con mi familia, con mi compañero de trabajo, o si yo pertenezco a un partido político o algún tipo de organización social, pues mucha de esa información viene de los medios y son los que me generan insumos para poder tener opiniones, para poder tener argumentos, para poder apoyar algo o para poder no apoyar algo, digamos, rechazar una postura en particular. Yo creo que sí existe lógica y habría que ver específicamente hacia dónde va, porque tal vez algunos tipos de calidad de medios, yo no puedo negar, yo casualmente hablaba con mis alumnos de opinión pública,
y estábamos recordando un poco este tema de los medios antiguos y de algunos programas que hay específicamente. Yo les hacía referencia que yo aprendí a leer en Plaza Sésamo. O sea, yo no de primaria, sino que entré directamente ¿cómo se llama? A preparatoria, ¿sí? Ya sabiendo leer y escribir, pues sabiendo leer y escribir en lo mínimo, digámosle. Pero fue gracias a Plaza Sésamo, porque no tenía uno nada más que hacer que estar viendo televisión en las tardes y, bueno, ahí aprendí las sílabas y los números. Entonces, eso también es un asunto, digamos, que dependiendo el tipo de programas. Pero sí, creo que también tiene esa función de educarnos para ejercer en la ciudadanía. Creo que sería un factor muy importante que los medios deberían de ponerse como una meta, digamos, a cumplir. Por supuesto, y de ahí viene precisamente aquella frase de que la información es poder, porque la información, como lo decía Silvio, pues nos da los elementos necesarios para tomar mejores decisiones cuando estamos bien informados. Evelyn, por favor, ibas a decir algo. Sí, yo cuando he platicado a veces con periodistas de estos temas en algunos cursos, les digo que si ellos miran y analizan un periódico, de alguna manera el periódico, sobre todo cuando es un medio masivo establecido, refleja un contrato social también, un contrato social porque la gente está esperando ver algo en ese periódico. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Prensa Libre, que hace años publica materiales formativos, no vamos a hablar de la calidad de los materiales formativos, pero digamos que esto refleja una característica particular de un país, o sea, un modo también de la empresa de interpretar las necesidades de una sociedad, de responder de esa manera con sus contenidos. Entonces, muchos medios no tienen las mismas secciones que otros, pero de alguna manera están estructurados para responder como ellos creen que deben responder a sus públicos y o como sus públicos quieren ser informados. Exacto. Ahora, bien, hemos hablado, creo yo, por lo que voy percibiendo, nos hemos limitado a hablar un poco de la prensa escrita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los medios electrónicos? ¿Cómo vemos a los medios electrónicos en esta línea, en esta perspectiva en la que estamos analizando a los medios de comunicación? Silvio. Uy, Carlos, yo creo que ahí es importantísimo hacer digámosle, una diferencia que es fundamental en el formato, ¿sí? La prensa impresa nos permite a los lectores regresar, nos permite leer más despacio, cada quien tiene sus ritmos de lectura, ¿sí? Y podemos tener la posibilidad de poder detenernos, leer con más parsimonia y captar el mensaje. Además, al menos en las historias periodísticas, hay más espacio. Las historias periodísticas se pueden contar mucho más, con mayor profundidad por el espacio que tiene, digámosle, o que un medio puede decidir otorgarle a un reportaje, ¿sí? No hablemos de una noticia, que normalmente son noticias pequeñas, pero digámosle de una investigación a profundidad, ¿sí? Un perfil, un reportaje, una buena crónica, ¿sí? Podemos tener mucho más posibilidad de complementar la historia. El problema o el dilema de los medios audiovisuales es lo fugaz que son, ¿sí? Y los espacios que tienen. Entonces, la radio es mucho más rápida, mucho más fugaz, y por lo tanto, los medios tienen una característica que es como la fragmentación de la realidad. Al final del día, los medios audiovisuales lo que representan es una realidad descontextualizada y fragmentaria, ¿sí? Y eso lo dice los estudios y lo dice la teoría. La suerte de la televisión es el complemento de la imagen, pero aún así, ¿sí? Si te das cuenta, por ejemplo, son muy pocos los programas de contenidos que tienen como grandes espacios para un reportaje. Ahí estamos hablando de National Geographic, este tipo como de canales que se... Grandes reportajes. Pero la televisión, digámosle, normal, o incluso la televisión noticiosa, todo es a lo más un reportaje televisivo, creo que no pasa de 4 o 5 minutos, ¿sí? Y en lo que entrevistan a los involucrados y en lo que arman la cuestión, realmente te queda claro, pero no profundizas, a diferencia de los medios impresos. Entonces, acá hay otro tema que tienes que tener una agilidad como productor del medio
de saber específicamente cuál es el mensaje que quieres dar para que quede. Y lo tienes que repetir, tienes que ser reiterativo y tienes que ayudarte de la imagen para formar la idea en el cliente. Una idea que al uno le quede claro de eso, pero el problema de eso, y lo vuelvo a repetir, es ese tipo de realidad. Digamos, cuando Evelyn hablaba de que cuando uno mira el periódico hay una lógica de un contrato social porque se evidencia un poco la lógica de la sociedad, pues hagamos el análisis, por ejemplo, de una emisión de una radio, de una emisión de un telenoticiero o de una televisión de contenido, digámosle, comercial, y empezamos a ver que esa sociedad es un poco como fragmentada, no hay contexto. En un programa de televisión es muy difícil que nos presenten las razones originales u originarias de un hecho, ¿sí? Y mucho menos las conclusiones, porque no lo permite el tiempo y no lo permite el formato. Tiene otro tipo de bondades, evidentemente, ¿sí? Tiene la bondad, digámosle, de que las personas con 2 o 3 cosas que les digan, a uno le queda claro más al ver la imagen, ¿sí? Entonces, los impactos son distintos, la capacidad de presentar la realidad es completamente distinta y creo que ambos formatos tienen sus beneficios y tienen sus maleficios, llamémoslo. Evelyn, ¿algo que agregar a esta parte? Bueno, no sé si te referías a los medios digitales o a los medios audiovisuales. Los audiovisuales tradicionales. Sí, y lo más interesante de la situación es que la gente prefiere ver la televisión en países como Guatemala y en muchos países, prefiere ver la televisión en vez de leer un diario. Entonces, muchas veces está muy poco consciente de que esa realidad, entre comillas, que está observando es una realidad que ha sido armada, que ha sido editada. Pero la televisión, en efecto, a pesar de lo que menciona Silvia, tiene un gran poder de persuasión en una sociedad. Yo me preguntaba qué sería de nosotros como espectadores o de oyentes si no existiesen esas posibilidades de tener como ahora esos canales de National Geographic o History Channel, más otros tantos que hay, que nos dan información que nos forma más. Pero, ¿qué sería de nuestra sociedad sin esos canales hoy día? Yo lo que digo es, ¿qué sería de nuestra sociedad si aquí hubiera tenido chance de desarrollarse la industria televisiva y cinematográfica? Sí, sí, no, definitivamente. Otro punto que me llamaba la atención es la famosa inmediatez, esa característica que los medios audiovisuales tienen intrínseca, ¿verdad? Por sus condiciones. Algo que no puede hacer la prensa escrita, por ejemplo, tener la inmediatez que facilita a la radio y la televisión, y más de la televisión. Pero está reflejada la inmediatez por los medios informativos nacionales. Yo creo que siempre, no sé, a mí me da la impresión, pero este es un comentario basado en experiencia y puede parecer un poco negativo, pero me da la impresión de que siempre ha sido manejada de manera errónea, ¿sí? Porque, digámosle, el problema, digámosle, de la inmediatez luego se va a convertir en una especie de competencia malsana de parte de los medios audiovisuales, ¿sí? Entonces yo creo que evidentemente es una ventaja la inmediatez porque de alguna manera permite, ¿sí?, que la información llegue a su destinatario en el momento y no tiene que esperar al día siguiente la edición impresa. Esa era, digámosle, la lógica de la diferencia entre la prensa impresa y los medios audiovisuales. El asunto es que se piensa que la inmediatez es en el momento, es ver quién gana en poder decir las cosas, ¿sí? Y el tema no es eso, el tema es tener la posibilidad de construir una buena noticia y trasladarla en el momento en que esté bien hecha y evidentemente siempre va a ser mucho antes que el día anterior.
Esa famosa como competencia que hay empezó a generar una suerte de problemas, de información incompleta, incluso de mentiras, ¿sí? Y de mentiras que yo puedo poner un hecho, porque yo creo que Carlos estaba ahí conmigo en esa oportunidad, yo creo que se los comentaba a ustedes, cuando yo cubría el Congreso de la República y entraron dos colegas de radio, se enteraron de algo por otros colegas y desde el palco de prensa llamaron y pidieron que enlazaran al aire y decían desde el lugar de los hechos. Y trasladaron información desde el lugar de los hechos, pero era mentira. Estaban desde el palco de prensa del Congreso. Eso genera una serie de problemas e inconvenientes. Además, hay otra cuestión que yo no logro entender. Quien escucha radio no necesariamente quiere decir que está pegado a la radio las 24 horas, ¿sí? Si vemos los distintos segmentos que hay, pensemos en los segmentos para mujeres que hay, digámosle, a partir de media mañana hasta el mediodía antes de los noticieros, los segmentos en la tarde, incluso la televisión, se recuerdan ustedes que siempre habían como franjas, ¿verdad? Horarias para jóvenes, para niños, luego las noticias, las novelas, y bueno, los programas ya para adultos, ¿sí? Nadie está pegado las 24 horas al radio. Yo no sé el pleito que era, decir que alguien lo tiró primero. La pregunta del millón para mí era decir quién lo oía primero, ¿sí? A mí no me queda claro si la persona que estaba, por ejemplo, en su casa trabajando, ¿sí? La mujer que estaba trabajando en su casa haciendo los quehaceres estaba escuchando radio y ponía atención. Se recordarán ustedes que siempre nos insistían en los estudios de comunicación que una cosa era oír radio y otra cosa era escuchar radio, por ejemplo, ¿verdad? Porque se generaban como esas dos circunstancias de que uno lo ponía ahí como al fondo simplemente para tener como la bulla. Entonces, para mí eso ha sido un factor que sí hay que decirlo. Creo que la inmediatez es un tema importante porque permite trasladar información antes, ¿sí?, que las jornadas de los otros medios, pero yo creo que hay un factor de responsabilidad en saber qué es lo que se traslada. Definitivamente. Y creo que un poco hemos visto en la práctica de nuestros medios que el manejo de la inmediatez atenta la mayoría de las veces contra la precisión. Es importante. Yo creo que los avances tecnológicos han modificado también muchísimo sobre cómo nos enteramos nosotros de manera casi inmediata de los sucesos, porque ahora, y la verdad es que nuestro primer medio de comunicación al alcance es el teléfono inteligente. Y ahí yo te diría que también las plataformas digitales de los medios han permitido que puedan entrarle de lleno a la noticia inmediata, más que cuando obviamente no tenían estas plataformas digitales y había que esperar un día o una semana para enterarse más acerca de esa noticia inmediata que te estaban reportando los radios, etcétera. Y tradicionalmente creo yo que, como tradición, se ha abordado mal el tema de la inmediatez en Guatemala. Primero porque una noticia inmediata es válida como un avance que luego debe ser corroborado, ampliado, trabajado. Muchas veces esa noticia nunca es posteriormente trabajada con más calma. Por un lado. Por el otro lado, siempre ha habido en el país restricciones para las transmisiones en vivo porque son muy caras. Pero realmente la verdadera expresión de la inmediatez en la información es la transmisión en vivo. En Guatemala nos hemos perdido muchos eventos que la sociedad podría haber visto en vivo. Claro, claro. Pero eso es muy caro, ¿verdad? Esa tecnología es muy cara. Digamos. Sí, porque estamos bastante. En los últimos años ha bajado bastante el costo de esa tecnología. se implica costos de satélite, ¿verdad? Por supuesto. Y les digo, hoy día el mismo desarrollo tecnológico permite muchas cuestiones como el Facebook Live, por ejemplo, ¿verdad? Les permite a algunos medios ya más novedosos desarrollar este tipo de información y a eso quería llegar. ¿Cómo está el juego? ¿En qué juego se metieron los medios de comunicación tradicionales? ¿O cómo los agarran la llegada
de los medios digitales. Escuchaba allá por el año 2007 a un español decir que en la mayoría de países latinoamericanos, ellos en un estudio que habían desarrollado, se habían dado cuenta que los medios de comunicación tradicionales no lograban adaptarse al sistema integral que se debiera desarrollar, porque, pues decía, la inmediatez con la que pueden trabajar los medios digitales le da otras oportunidades a los medios tradicionales de desarrollar otro tipo de periodismo complementario y más aún a la prensa escrita, ¿verdad? Pero decían, los medios en Latinoamérica, los medios se han convertido en reproductores en todas sus áreas de las mismas noticias. O sea, lo mismo que podía uno ver en la prensa escrita, lo escuchaba en la radio, y podía ver en la televisión, y también lo miraba en las ediciones digitales de los medios. ¿Qué piensan de eso? ¿Tiene? Yo creo, a mí me da la impresión de que, pero esto sí no lo tengo comprobado, pero me da la impresión que conforme los medios, al menos en Guatemala, tenían más capacidad administrativa, algún tipo como de conectes o de enlaces con otro tipo de medios, y fueron capaces, digámosle, de alguna manera de ver qué era lo que estaba pasando en el mundo, se empezaron a preocupar, ¿sí? De cómo transformarse. Me da la impresión que la preocupación les tardó muchísimo, ¿sí? Y entonces hubo unos años, y esto sí yo creo que lo podríamos verificar en algunas investigaciones que se hicieron, hubo unos años donde estaba como el periodismo tradicional, digamos, ¿sí? Estaban algunos medios que empezaban alguna experiencia en redes y el traslado de lo tradicional a lo digital. Pero era como copy-paste, ¿sí? Incluso ya era 7, 8 años, un poco menos quizá, se hablaba de periodismo. Una cosa era periodismo en Internet y otra cosa era periodismo digital, ¿sí? Y justamente la aclaración era eso, que el periodismo en Internet era venir y meter en PDF el periódico, por ejemplo, en Internet, ¿sí? Agarrar las notas que llevaban los reporteros para la radio, para la televisión o para la prensa y convertirlas o darle copy-paste a los 2 parrafitos que cabían a la versión digital. Yo creo que se empezaron a dar cuenta, especialmente con todo este tema del Internet 2.0 y con todo el tema de la posibilidad de los multimensajes o de los multimedia que permiten las plataformas, de darse cuenta que había que generar otro tipo de contenidos desde otra perspectiva, con otro tipo de lenguajes, especialmente utilizando los lenguajes web. Y entonces ahí empezó a haber una transformación que obligó a los medios, ¿sí?, a generar estas lógicas y a pararse frente, creo yo, que al límite de un barranco, ¿sí? O compro el paracaídas y me lanzo y tengo la posibilidad de caer bien, o me voy de bruces y lo más seguro es que me mate en el intento de la caída. Pero yo creo que tuvieron un problema que, si bien no lo hicieron rápido o se tardaron mucho, o creo que como pasó con un medio, creo que los engañaron. Me parecería específicamente que tardaron tanto que les agarró el problema económico. El problema económico de esta situación del cambio de modelo los llevó a apretar de tal forma que el traslado a estas nuevas potencialidades comunicativas ya los hizo, digámosle, trasladarse bien, pero perder esas otras oportunidades. Por ejemplo, yo tengo la idea, tengo la impresión, yo siempre he pensado que Prensa Libre es un medio, digámosle, como que tiene un público más general, ¿sí? Evidentemente nunca he llegado a creer, ¿sí?, que Prensa Libre era un medio para jóvenes, sin duda, ¿sí? Siempre como de una edad, digámosle, de 30 años un poco para arriba, incluso. Y cuando yo hablaba y me cuentan algunos colegas que trabajaron en Prensa Libre sobre toda esta lógica de cambiar, de modificar y de entrarle a esta locura de los clics porque lo de los clics fue un tiempo, Evelyn, ¿sí? Y luego empezó la otra lógica de cuánto tiempo usted permanecía leyendo una historia, digamos, y le medían la cantidad de tiempo
ha habido un traslado en ese criterio. Y entonces resulta, yo siempre decía, ¿por qué tenemos que tener como la locura de pensar que, por ejemplo, que Prensa Libre le quiere llegar a los jóvenes cuando los jóvenes nunca fueron su objetivo? Como un periódico, por ejemplo, que sigue la lógica del periodismo más complejo, más profundo, y hubiera guardado una suerte de lectores, ¿sí? Que ya tenían ahí cautivos, y ver con las redes cómo capturaban quizá a los jóvenes. Y entonces, pues no, ahí hubo toda una revolución. Yo hubo un tiempo donde estuve, digamos, hace como un año, a mí me desilusionaba muchísimo leer Prensa Libre, porque las primeras páginas eran como tweets grandes. Entonces, para leer un periódico que en las primeras 6 páginas las noticias eran como tweets grandes, pues es que mejor miraba Twitter. Y entonces, lo que yo quería esperar de alguna historia, de alguna noticia, prácticamente desapareció. No sé si eso es lo correcto o no, pero creo que aún en una sociedad donde vemos gente de cierta edad, pues echamos de menos leer esas entrevistas, esos un poco como reportajes. Porque estamos hablando de este tipo de medios. Hay medios digitales que sacan historias largas, complejas y profundas. Esas son otras cosas, pero ese es otro tipo, digámosle, de gusto por lo digital, digámosle, o de acceso al Internet. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasó con muchos lectores de estos medios, tanto como de La Hora, Prensa Libre u otros medios impresos? El siglo XXI se perdió, digamos. Entonces, que ahí yo creo que hubo una suerte de cosas un poco raras y creo que es eso. Creo que pensaron tarde y la parte económica les apretó los dedos. Evelyn, confirma este análisis de Silvio, la poca capacidad de resiliencia que han tenido los medios hasta el surgimiento de los medios digitales, me refiero a los medios tradicionales. Ya diría que el poco profesionalismo, porque básicamente estamos hablando de que se entra una nueva era sin la actualización necesaria. Básicamente estás hablando de un problema de redacción, de una redacción distinta, porque el medio es distinto. Y esto pasaba no solo en los medios tradicionales, pasaba en los primeros medios digitales. Yo me recuerdo las primeras publicaciones de Plaza Pública eran unas sábanas gigantescas. Y lo que pasa es que el lenguaje multimedia es un lenguaje que debiera ser muchísimo más aprovechado, tanto en los medios tradicionales con sus plataformas digitales como en los mismos medios digitales. O sea, ahí tienes el hipertexto, que es una maravilla. Tú puedes poner audio, puedes poner vídeo, puedes poner un enlace. Entonces, una sola información que pueda tener una página, porque igual no puede ser muy larga en Internet, te puede dar muchísima más información de contexto, de profundidad que lo que tú puedas ver en un periódico. Pero ¿qué pasó? Que claro, en esta era sin estar conscientes de que debían actualizarse, y eso también es profesionalismo. Entrarían demasiado rápido, sin tomar en cuenta muchos aspectos, porque muchos cambios en los medios estaban fundamentados en que tecnología y demás, miren cuánta gente anda con celulares, pero creo que no se daban cuenta que es cierto que había muchos celulares, pero pocos con saldo, pocos con datos para manejar la información que estarían más o menos en esa línea, ¿sí? Es que yo creo que ahí encontramos de todo. Que yo creo que, digámosle, yo siempre he pensado a creer que, por ejemplo, los datos que ofrecen agentes de funcionen para todo, por ejemplo. Entonces, yo creo que para empezar, somos un país brecha, ¿sí? Educativa. ¿Sí? Somos un país con una hiper mega brecha de acceso a la tecnología. ¿Sí? Ellos, claro, inmediatamente nos venden el dato famosito este de que lo dan de las 2 empresas de telefonía celular,
donde dice que aproximadamente hay como 25 millones de celulares en Guatemala. Entonces prácticamente tenemos como 1.5 por persona, ¿sí? Eso es como aquel famoso chiste de la estadística, que yo tengo 2 pollos rostizados y vos no tenés ninguno, pero estadísticamente yo tengo uno y vos tenés uno. Pero es mentira, porque yo me harté los 2 pollos y vos te quedaste con hambre, ¿sí? Entonces precisamente es eso, de que todos decimos de que tenemos un celular, 1.5 celulares por persona, y eso no es cierto. Pero 2, es que a pesar de las grandes, se recuerdan ustedes, campañas de desfrijolización, y porque Evelyn hacía referencia a la tenencia de teléfonos inteligentes, es que eso tampoco asegura que la cantidad de gente tenga datos, ¿sí? Y en tercero, que es lo más importante, yo hasta el momento no he podido leer una encuesta confiable, un estudio confiable que me hable sobre el uso del consumo, ¿sí? Porque entonces tendríamos que hacer una encuesta y le podríamos preguntar a la gente. Y yo creo, tengo la hipótesis de que la gente lo menos que mira son medios. La gente baja música, la gente mira videos en YouTube, la gente ve cosas de deporte, bueno, que eso es un informativo deportivo periodístico, digámosle, ¿va? Pero hay mucho más gusto por el deporte, ¿sí? Y por todas las apps de conexión social, ya sea para conseguir novio, novia, qué sé yo, para esto, para lo otro, para conecte, para ligue, ¿sí? Y para cosas de diversión. Específicamente, digámosle, creo yo que eso es un poco, aunque yo también estoy hablando de manera hipotética, pero mientras tanto, mientras no tengamos un estudio serio que nos permita establecer los usos del consumo de la población, pues es que, por ejemplo, entonces yo me pregunto, ¿en base a en base a qué un medio de comunicación decide quitar una sección o poner otra sección, por ejemplo? Porque es que mi medio tiene 2 millones ¿cómo se llama? De seguidores. Ok, pero también con el tema del algoritmo, eso se convierte en un fantasma. Porque puede ser que tengan 2 millones de seguidores, pero a 1.500.000 el algoritmo los traicionó y ese medio no le aparece en sus publicaciones. O sea, eso es lo que yo, esos son los limitantes que yo veo. Definitivamente. Bueno, y pensando en toda esta situación, ha sido gente libre del modelo económico de las medios tradicionales. Evelyn, ¿por dónde debieron haber tomado el camino los medios para evitar que esto sucediera? ¿O es que tenía que suceder? Creo que los medios tenían que haber hecho como la ciudadanía entera en general, era precisamente velar porque el Estado cumpliera su rol de garantizar la información de calidad. Esto no en favor de los empresarios de medios, obviamente, ¿verdad? Estoy en favor de que prevalezca el periodismo de investigación, y ese no es solo un problema para los medios tradicionales, porque el hecho de que los medios digitales estén trasladando temas de información no quiere decir que están súper bien económicamente, todo lo contrario. O sea, todavía el periodismo en medios digitales enfrenta serios problemas de sostenibilidad. Todavía muchos de los medios digitales funcionan gracias a donativos, a financiamientos temporales, etcétera, etcétera, porque ese modelo económico se quebró y hasta ahorita no hay otro. Yo he visto por lo menos uno de los medios digitales más grandes de Guatemala ahorita, guatemala.com. He tenido la oportunidad de observar cuál es la forma de mercadeo de la información, y esa información es todavía más producto, o sea, está más sujeta a proceso de venta que antes en los medios tradicionales. O sea, es un modelo muy complicado y también muy difícil, porque tienes que vender toda la información que publicas ahí. Imagínense ustedes las experiencias que nosotros tuvimos en Crónica, por ejemplo, que había grandes bloqueos económicos porque se publicaban anuncios sobre contraceptivos. O sea, eso se está agudizando. Entonces, ahí hay una gran
pregunta no resuelta que los estados deberían estar trabajando para resolver, políticamente, y que todos deberíamos estar exigiendo que esto fuera resuelto, porque eso quiere decir cada vez menos información libre, cada vez menos información de calidad. Por supuesto. Bueno, los sistemas o los modelos de sostenibilidad de los medios de comunicación, quiera que están muchos problemas muy complicados. Ahora, ¿cómo hacer para que podamos pasar o driblar esta crisis y recuperar a los medios en su profesionalismo, pero también, yo diría, recuperarlos en su independencia real que debieran tener? Porque el modelo económico tradicional de la pauta publicitaria, pues no es ningún secreto, que también amarra de manos a los medios de comunicación si se quiere ser totalmente institucional. Sí. Yo creo, Carlos, de que ahí hay que... Yo retomaría, ¿sí?, la última intervención de la parte última de la última intervención de Evelyn, digámosle, en cuanto a que los medios se deberían de replantear cuáles son, al menos, entender cuáles son los que existen de sostenibilidad. ¿Sí? Los medios están en un mundo que evidentemente no está en problemas, sino que ya fracasó, ya fracasó ese modelo prácticamente. Los que intentan sobrevivir de eso le están dando vuelta, y ahorita voy a hablar específicamente hacia dónde. Digámosle, de sostenibilidad, por ejemplo, vía la venta a la sociedad de las suscripciones, etcétera, 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 es un modelo que en algunos países está funcionando, incluso uno lo encuentra específicamente también en redes ya. Pues hay que ver específicamente hasta dónde va a durar y cómo va a durar, pero yo creo que todo tiene que ver con la calidad del servicio. Porque la gente poco es como, digamos, desprendida de su dinero, o que por amor al arte va a comprar un servicio. Si el servicio no le es útil, evidentemente no lo compra. Creo que hay un modelo que puede ser interesante, es un modelo mixto, ¿sí?, con ayuda estatal. Ya en otros países se está probando eso. Incluso existen hasta autoridades reguladoras que regulan el aporte y la ayuda social de lo público, pero no es para medios públicos, sino que hablo, digamos, del sector público, como un aporte social para que la sociedad siga manteniéndose informada. Un poco esto que hablaba Evelyn, y eso pasa por la política pública de comunicación. ¿Sí? Entonces hay una suerte de puntos y de cosas interesantes. Y creo que lo que está pasando, ¿verdad?, me da la impresión que mientras las cosas no cambien desde esta perspectiva, eso va a ser un modo feo de ir encontrándole sentido. Es que para muchos medios la principal sostenibilidad se va a convertir en la publicidad oficial. ¿Sí? Hay muchos que ya no les está importando, o sea, con la pena, pues perdieron la publicidad de las grandes corporaciones, o las corporaciones comerciales empezaron a reducir porque este tema y en este país que tenemos que correr con las cosas de que si algo de un anticonceptivo, entonces me pierdo las corporaciones religiosas. Si el día de mañana yo publico algo sobre otra cuestión que tenga que ver con cuestiones morales, religiosas, me pierdo a otros, sí. Si yo hablo de corrección, el 99% de las corporaciones que publican, digamos, ¿sí? Y dependiendo de gobierno, entonces estamos como sujetos a este juego. Pero el nuevo nicho, digámosle, ya fuerte y profundo, y que quedó comprobado y es público, ya venía de antes, pero que ya se empezó a lograr de manera sistemática, es todo el tema de la pauta oficial, ¿sí? Otorgada bajo el criterio de premio o castigo, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a encontrar un problema mucho más serio, porque eso sí impacta directamente en el sistema político. Eso tiene un impacto muy fuerte. Digamos, las investigaciones que se hicieron por parte de CICIG y todas las otras investigaciones que incluso se hicieron paralelas y se hicieron antes,
Ustedes, como yo, somos amigos y colegas y conocemos a Ana Carolina Alpírez. Ana Carolina publicó 2 reportajes de plaza pública de la propaganda en la época del PP, específicamente cuando Francisco Cuevas era secretario. Y esto sí lo podemos seguir viendo en los gobiernos subsiguientes. O sea, hay una información que yo tengo, que obtuve específicamente, donde la cuestión es así como, miren, le vamos a bajar a ciertos temas porque empezó a fluir la compra de pero ya digámosle, en montos bastante gruesos que les permite no solo la sostenibilidad, sino la recuperación de las utilidades que tenían con las empresas comerciales privadas, digamos. Porque aquí hoy día nos vemos en cuanto a ganar lo necesario para sostener el medio y también la necesidad, no la necesidad, el hecho de tener utilidades, porque finalmente ese es el fin de una empresa comercial, generar utilidades, digamos. Pero para mí este último modelo es peligroso. Si no se legisla rápidamente el tema de la publicidad oficial, vamos dando un nicho, un círculo bastante vicioso, ¿sí? Desde esta perspectiva. Y es algo que incluso puede motivar a otras lógicas que ya se dio. Ustedes se recordarán o habrán oído de este profesor comunicador brasileño que se llama Márquez de Mello. Él ya por ahí de hace muchos años, en los años 70, 80, en Brasil, él ya había apuntado esta lógica de cómo los empresarios de los medios empiezan a ver con buenos ojos el tema del poder político y se trasladan al ámbito de la política y cómo los políticos empiezan a reconocer el poder de los medios y se trasladan al ámbito del empresariado mediático, digamos. Entonces, esa famosa frontera que antes separaba se empieza a desdibujar y ese cruce de intereses genera unos maridajes perversos para la democracia. Evelyn, ¿cuán lejos nos ves de llegar a superar todas estas situaciones y de llegar a tener medios como los que mencionaba Silvio en otros países, entiendo, hasta financiados en parte por el propio Estado? Bueno, aquí en Guatemala eso ha sido histórico, la financiación de los medios y la incursión de los medios en otras empresas estatales o contratos estatales. Eso no es nuevo, pero en efecto esta situación los ha vuelto más dependientes aún de la pauta oficial. Lamentablemente vivimos en un país donde de momento no podemos aspirar que la clase política en el Estado bueno, en el Estado, inserta en el Estado, sea una clase que nos haya mostrado que le interesa el desarrollo democrático de la ciudadanía, por un lado. Por el otro lado, tenemos una ciudadanía que no pelea para la solución de los problemas porque muchas veces no los entiende, que es un efecto de la falta de información por años adecuada que los medios simplemente no han brindado. Bueno, ahí tenemos que hacer un mea culpa a los periodistas, porque hay temas que han sido neurálgicos que nunca han sido debatidos en los medios. Y entonces no hay discusiones ni debates sociales al respecto. Y esto lo que pinta es un panorama muy triste para Guatemala, donde esta es una sociedad que no va a comprar un reportaje o una noticia, no va a pagar por eso, es una sociedad pobre y es una sociedad desinteresada en el funcionamiento de una prensa que fuera más independiente o democrática. Entonces tenemos realmente un panorama muy triste que yo no veo de momento cómo pueda ser superado. Sí, bueno, antes de continuar, y creo que ya nos vamos a ir despidiendo también porque el tiempo se nos está agotando, quiero agradecer pues, la sintonía de este programa a través de Facebook Live de Ginebra Morales Castilla, de Jennifer Paul Grave, de Rodolfo Celada, de Roberto Cifuentes, de Luis de León, de Juan Carlos Ruiz, Olga Isabel Villalta, de Manolo García, Bertita,
Diego, Eduardo de León, de Oscar Castañeda, de Aide Herrera y de Mario Hernández. Gracias a ellos que les puedo ver aquí. Hay otras personas que están conectadas sin posibilidad de poderlos identificar. Sin embargo, pues agradecemos a todos, por supuesto, por su sintonía. Como vemos, la situación de los medios tradicionales de comunicación está complicada en Guatemala y creo que ellos mismos también se han complicado de alguna manera con todo el desarrollo que se ha dado, principalmente el desarrollo tecnológico, pues no han sabido enfrentar como lo hemos podido ver en estos análisis. Pero podemos vislumbrarnos con los medios de comunicación nuevos en una era en la que logremos romper estos esquemas y provocar de verdad cambios informativos con un sistema político como el dominante actualmente, Silvio. Yo no lo veo. Yo no lo veo, porque los medios, digámosle, tradicionales que pasaron a la versión digital van a seguir específicamente con las mismas lógicas, ¿sí? O sea, si perdieron el modelo desde la perspectiva, digámosle, de lo tradicional, le van a entrar las lógicas, por ejemplo, de la que hablaba Evelyn, con todo este tema de la forma de la publicidad desde la perspectiva digital, etcétera, etcétera, etcétera. Si a eso le sumamos estos maridajes terribles con lo público que se utiliza bajo el premio y el castigo del otorgamiento de recursos públicos, porque son recursos de todos los guatemaltecos, ¿sí? Entonces, eso para mí va a seguir siendo un problema. Entonces, yo creo, y para finalizar, pues yo no sé si vamos a finalizar ya, pero a mí me gustaría como dejar una reflexión. Por favor. A mí me gustaría que las personas reflexionaran y llegaran a una conclusión que les permitiera establecer qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si realmente los medios llegan a modificar su forma de informarse. ¿Sí? ¿Cómo se ven ellos dentro de 5 años informándose? O sea, ¿cómo? Si los medios de comunicación son la principal fuente de información, al menos en la parte política. ¿Qué? ¿Me voy a informar leyendo tuiteros? O sea, ¿me voy a conformar leyendo tuiteros? ¿Me voy a conformar leyendo fake news? ¿Me voy a conformar leyendo mis 300, 400 seguidores en Facebook que no me queda clara si la información es comprobada o no? Porque el tema de la información periodística es que es una información que tiene ciertos requisitos técnicos para su publicación. Y una de ellas es la comprobación de la información, es la posibilidad de presentar cosas verosímiles, no presentar la verdad, sino cosas verosímiles, ¿sí? De las cosas que acontecen. Entonces la pregunta es, si solo únicamente vamos a crear otro tipo de información, entonces, ¿quién va a ir a reportear? ¿Quién me va a presentar la información? ¿A quién le creo? ¿Con qué información me voy a formar yo para poder debatir? Entonces, ¿quiero yo que esa información o esas posibilidades no se pierdan? Bueno, pues un poco lo que decía Evelyn, tengo que pensar socialmente en saber cómo discutir alguna salida que me permita no perder ese derecho. Y el Estado tendrá que intervenir. Bueno, pues entonces metamos a la discusión al Estado al que haya que ser. Porque el tema es que estamos hablando que el traslado de la información es un derecho, no es un asunto, digámosle que no, que es de menor importancia. No estamos acostumbrados a pensar en eso. Como pensábamos que comprábamos el periódico, es que esa es la lógica de pensar que la información es un privilegio. Y un privilegio, cuando se piensa como tal, el privilegio me lo quitan o me lo dan. En cambio, un derecho no. Un derecho es una prerrogativa, ¿sí? Y el Estado en tal caso tiene que garantizar ese derecho y tiene que velar por ir encontrando formas. No podemos pensar en tener un Estado que se sienta únicamente a recibir impuestos y a trasladarlos. Un Estado debe también pensarse y reflexionarse en cuanto a dador de garantía de las libertades fundamentales. Pero también tiene que ser una presión social, tiene que ser una discusión que surja, ¿sí? Yo me pregunto, no sé, estas discusiones se hacen en la academia, por ejemplo.
Sí, creo que estamos lejos de esos momentos. Ojalá y pues haya cambios, ojalá haya cambios y que pues algunos de nosotros podamos empujar por lo menos el principio de estos cambios. Evelyn, tu reflexión final sobre el tema de la situación de los medios de comunicación tradicionales en Guatemala. No, yo realmente no quiero agregar nada más a lo que ha dicho Silvio. Me parece muy pertinente, muy valiosa su reflexión y es eso, que las y los guatemaltecos tenemos que entender primero que tenemos ese derecho y que hay que exigirlo, ¿verdad? No por rescatar algunos medios tradicionales, porque también su labor ha sido bastante cuestionable, sino para tener información de calidad y para tener información independiente. Así es. Bueno, pues gracias a Evelyn nuevamente, gracias al doctor Silvio Gramajo por estar con nosotros en esta jornada, ¿verdad? La tercera de nuestras jornadas. Así es que los esperamos el próximo miércoles en nuestra cuarta jornada. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo los miércoles a las 18 horas. A partir de las 18 horas ustedes pueden conectarse y buscarnos para pues acompañarnos en este debate y participar. Por supuesto, hoy pues no hubo, sí había participación presencial, pero lamentablemente no hubo mayor comentario. Esperemos que es porque estaban muy de acuerdo con nosotros. O pues ya sabrá, pero igual cualquier comentario extra pueden seguirlo haciendo a través de Facebook y pues los compañeros y un servidor podremos seguir interactuando con ustedes a lo largo de la semana mientras llega nuestra siguiente jornada. Gracias a todos, todas por habernos acompañado en esta jornada y los esperamos el próximo miércoles a partir de las 18 horas. Que tengan todos noche y un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego, mucho gusto, feliz noche.